Hola amigos, para todos buenas tardes. Independientemente de lo que vamos a hablar en esta entrevista con la siguiente persona que está con nosotros en esta tarde, estaremos discutiendo sobre un proyecto o un libro que lanzó JJ Benítez en el año 2018, más exactamente el 12 de octubre. Me corrigen si estoy mal en la fecha del mes. Para este año, JJ Benítez lanza un libro que se llama Gog. Y en este libro nos cuenta sobre una posible catástrofe que podría ocurrir en el año 2027, para ser más exactos, el 29 de agosto. Esto implica de que todo lo dicho en la novela, digámoslo así, aunque para mí es un caso real, él dice que ha cometido 17 errores para quitarle o restarle credibilidad a este libro. A través del tiempo yo he ido investigando los sucesos que han ido aconteciendo en el libro y he querido saber si esto, lo que nos cuenta JJ Benítez, es real. He ido a los lugares donde JJ Benítez nos ha hablado, al sur de Colombia, y también nos habla de un lugar que se llama la Reserva Paguay. En uno de los videos anteriores aquí en el canal mostramos si realmente la Reserva Paguay era real y pues resulta que sí era real. También son reales los lugares en los cuales se nos habla de unos municipios en el sur de Colombia que se llaman Mocoa y Puerto Asís, que están ubicados en un departamento que se llama Putumayo. Un departamento es equivalente a un estado o a una provincia, digámoslo así. Entonces, corroboramos esta información y resulta que es una información verídica. Y a través de eso nos han ido pues informando en el contacto con otras personas y pues siguiendo en el camino de verificar si toda la información que se nos habla ahí es real. Estuvimos investigando y dimos con una persona que es amiga de el ex periodista Anfrons, un periodista chileno, que se nos relata en el libro que murió en Santiago de Chile. Sí, entonces en este momento estamos con Claudia Sepúlveda, que es el nombre que le hemos dado, y esta persona fue amiga durante un tiempo y trabajó también durante un tiempo con Anfrons. Hay que recordar que Anfrons también era una persona que lanzó un libro y él investigaba sobre temas ovni. Hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, John, ¿cómo estás tú? Excelente, ¿cómo va todo por allá en tu país, donde estás en estos momentos? Va intenso, como todas las partes de Latinoamérica y del mundo. Excelente. Claudia, queríamos preguntarte y entrar en materia y en tema de una vez sin ir tanto al rodeo. ¿Has leído de pronto el libro de Gog? Sí, lo leí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pareció ese libro? Yo creo que voy a hablar a título personal. No sé si a toda la gente que lo ha leído le pasó lo mismo, pero yo siento que es de los libros, como otros, pero este más apuntado a lo mundano, concreto y real, que marcan un antes y un después en la vida de las personas. Ahora todo depende también en qué postura esté el lector, porque puede haber gente que lo lea como una novela, como lo pide Benítez y dice que sea todo ficción y que piense que es ficción, o podemos haber otros que a lo mejor le damos otra vuelta, otra visión, pero tiendo a pensar que aquellos que le damos otra vuelta y otra visión marca un antes y un después en la vida de quienes leemos ese libro. No es un libro que para aquellos, digamos, que nos llega de manera distinta, no es un libro común y corriente, no es un libro que tú digas, termino de leer este libro y me da lo mismo. Creo que después de que terminé de leer este libro, estuve como unos 6 meses en una especie de shock zombie donde yo caminaba por las calles y miraba todo, miraba a la gente. En mi casa yo estaba tomando desayuno o almorzaba y miraba a la gente y sentía como que estaba en una doble realidad, como que es terrible cuando tú tienes una información, y me pasaba con otras también,
donde tú sabes algo que el resto del mundo no sabe. Me pasó, porque tú con esto de la pandemia que reventó ahora, pero yo tenía algunos vestigios hace unos 7, 8 años atrás, entonces cuando las cosas se producen y tú las miras en raconto para atrás, te genera en el minuto que tú sabes y el resto no sabe una sensación rara, pero cuando ahora con la pandemia me genera otra cosa más porque es un doble cheque, un doble chequeo. Y con GOG, como te digo, estuve como unos 6 meses que yo sentía que caminaba por la calle, estaba en mi trabajo, hacía las rutinas normales que hace todo el mundo, pero yo sentía que me miraba como de afuera, porque yo, o sea, no sé si le pasará lo mismo a todas las personas que les ha impactado este libro, pero es como tratar de, o sea, como que lo internaliza de tal manera que ya te sales como de la realidad humana. Es tan impactante, por lo menos eso me pasó a mí. Cabe confesar que a título personal también cuando leí Gog, porque yo la verdad del libro, no sé, por destino diría yo así de la vida, era el segundo libro que leía de JJ Benítez, porque el primero fue Ricky B. Pero en el momento en que toqué ese libro y decidí leerlo, no lo solté hasta que lo leí completamente, y lo leí en 4 horas aproximadamente. Y fue tal el impacto que yo dije, tenemos que hacer algo, y yo la verdad busqué pues investigaciones sobre GOG, si era real la información que se aportaba en este libro, pero pues en ningún momento vi que algunas personas tocaran sobre este tema. Solo miraban en las reseñas sobre el libro, sobre si les gustaba o no, y no investigaban sobre si la información era real o no. A título personal, yo también me generó mucho impacto porque yo veía a las personas en la calle caminando normal, a los niños jugando en el parque, los papás sentados, y yo decía, esta gente no tiene ni idea de lo que se les acerca hasta el 2027. Entonces para mí fue un shock, algo, digámoslo así, fuerte. ¿Consideras como real la información que se habla en GOG? Mira, yo creo que sí, pero terminando la idea anterior tuya, yo de repente no sé qué es mejor, si estar dormido y seguir, pensar que la vida sigue tradicionalmente y que aquí no pasa nada y mi rutina es lo más complicado que tengo hoy día es la pandemia, que la vacuna, que la no vacuna, que si tengo confinamiento, que si no tengo, que si puedo ir al mall, que si puedo entrar o no puedo entrar, esa como del día a día. Pues yo no sé si es ese mejor o es mejor estar súper consciente. Ahora, apuntando a la pregunta que tú me estás haciendo, si yo considero como real la información que se habla en GOP. Mira, leyendo distintos temas en distintos tiempos, yo he visto que lo que sale en GOG se cruza con mucha información que aparece a la vista de quien quiera verla, que pueda y que esté despierto de ver. Ese libro se cruzó en mi vida, se cruzó en la tuya. Yo tampoco conocía a Benítez por alguna referencia que hicimos alguna vez con la persona que nos convoca en esta entrevista, pero también conocí a Benítez porque es ultra conocido por Caballo de Troya. Yo no leí el libro que tú leíste, sí profundicé algunos Caballos de Troya, sé un poco de la historia de él, no me perdí un minuto que me hice como adicta a Benítez, entonces escuchaba todo lo que hablaba en la adicta. Hizo varios programas, hizo programas muy interesantes del mundo, de sus misterios y todo. Y me gusta mucho la transición real que él muestra de ser un hombre común y corriente, de dónde partió su historia. Yo soy una admiradora profunda de la verdad en general. Yo lo admiro como valor esencial del ser humano. Creo que son uno de mis intransables en la vida. Entonces, cuando una persona se presenta como Benítez, a quien no conozco personalmente y me encantaría, pero que se presenta, este era un periodista, este era yo, partí la Gaceta, y yo hice tales y tales cosas, la verdad es que este tema para mí nunca fue tema, pero la vida me llevó a investigar en un punto de descanso con otro señor que me contó una historia. Esa realidad yo valoro mucho, porque es una persona y es una realidad que no está contaminada. Entonces no es alguien que diga, ah, mira, yo tiendo a pensar esto, por lo tanto yo me cargo en esta línea y me pongo a investigar y lo doy por cierto. Yo creo que en todo orden de cosas y también en esto, y sigo haciéndolo, hay que filtrar con objetividad.
no todo lo que te presenta la web o la información es real. De hecho, ahora salió el término que se llama infoxicación, que es muy cierto, y que lo hicieron en el pasado, que ya te voy a contar si sale en algún minuto el tema, con los hombres de negro. O sea, los hombres de negro partieron en la historia, salieron, empezó a la gente que manejaba el tema OVNI, lo empezó a manejar, y después nuestra querida prensa mundial, programación predictiva, nos lanza una película de los hombres de negro, de alguna manera para ridiculizar el sistema, para denostar o ponerle paños fríos o hacer que la masa piense de otra manera más liviana. Pero aquellos que hemos ido investigando mucho más atrás, y eso a quienes vayan a escuchar esta entrevista, yo les invito que cualquier cosa en la vida que hagan, se informen. Pandemia, vacunas, ovnis, GOG, lo que sea. E incluso uno lo hace, por lo menos la gente medianamente normal, si se va a comprar un carro, un auto, una casa, investiga si el auto tiene orden de robo, en la casa no sé qué. Entonces, en general, cualquier cosa o decisión que uno vaya a tomar en la vida, creo que es vital llenar la web o buscar o ir a la fuente, cruzar información. Entonces, en base a eso, yo te podría decir que si yo creo como real la información que sale en GOG, yo leyendo distintos temas, he visto que lo que sale en GOG se cruza con mucha información que aparece a la vista de quien quiera, pueda y esté despierto de ver. Complementando con lo que decías, yo creo que mucha gente que ha leído, muchas personas que han leído esta información sobre GOG, ver tal información es tan duro que relativamente uno se niega. Pues en los primeros momentos yo me negué a creer de que esto fuera real, porque yo decía, algo de estos precedentes tendrían que avisarlo los gobiernos, trabajar entre ellos y mirar a ver qué se puede hacer algo para contrarrestar esta medida, pero pues resulta que es precisamente lo que nunca van a hacer. Exacto, a medida que uno va leyendo libros se va dando cuenta de que el plan de la élite es dejar que esto caiga y que quede quien quede, porque según ellos, después de esto, el que sobreviva pues es el que va a reinar el mundo. Entonces... Me gustaría ver cómo van a quedar, cómo van a reinar. Exacto, entonces el caos va a ser por todas partes. He visto a personas que dicen que no creen en la información que da Benítez. Yo le digo, pero es que no es solo Benítez. Hay cientos de personas que en estos momentos están teniendo sueños sobre que cae una roca, sobre caos, sobre ver muerte, personas contactadas que han tenido contacto con cantidad de cosas. Sí, mira, desde mi lado, desde mi vereda te cuento que no de ahora, sino que en el tiempo que yo trabajé con Anfrunz, de la historia de mi vida para atrás, antes de Anfrunz, yo te puedo dar cuenta que en ese minuto el tema OVNI era casi como lo que estamos hablando de GOG hoy día. Cuando tú le hablabas a alguien de un OVNI, de una abducción, de un X, y esto viene por un tema personal de mi historia de vida de infancia, la gente te miraba muy raro. Entonces yo me di cuenta que eran temas que yo no debía tocar, entonces que yo debía tocar. Al final la vida empezó a pasar y me empecé a dar cuenta que había poquitas personas, pero algunas sabían algo, otras sabían esto. Entonces al final, ¿qué me enseñó la vida? Y lo doy de aquí también para aquellos que no estén escuchando, si les sirve. Temas como GOG, temas como hoy día los ovnis son casi de pan de todos los días, pero en el tiempo, hace muchos años atrás, no era tema. O sea, te miraban así como, ¿y este de qué casa de Orate se escapó? Entonces yo mantuve silencio, y yo creo que pasa como hoy, que la gente está tan polarizada, izquierda, derecha, republicanos, demócratas, GOG, no GOG, vacunas, no vacunas, etcétera, etcétera. La gente tan polarizada que en el fondo, y hay un manejo emocional bastante precario, porque en el fondo tú y yo podemos no estar de acuerdo con un punto de vista, pero podemos perfectamente conversar. Sin embargo, hoy día no hay diálogo. O sea, o yo te impongo mi punto de vista, o sea, en el fondo, oye, no, pero es que GOG no existe, y tú y otro le dice, pero no, es que GOG sí existe. Entonces al final es un ir y venir de cosas que es súper desgastante en todo tipo de temas. Entonces yo siento que de alguna manera
quizás es sabio mantener silencio con aquellos que no entienden, que no creen. Y la vida me ha demostrado a mí que aunque tú le muestres con hechos al frente, con todo, el que no quiere o no puede o no está habilitado, esto no se trata de ser bueno y malo, santo o no santo, hay un tiempo para todo. Pasa con las cosechas, las flores y todo. Hay algunas personas que sí están, otras que no están. Los que están no son mejores que los que no están. Cada uno tiene un propósito. La vida me ha mostrado eso. Entonces, al final, intentar convencer a alguien de algo, cualquier tema este sea, al final el desgastado, normalmente el que está consciente, el que más se desgasta, versus el que está inconsciente. Sí, yo creo que aquí aplica el dicho que dijo Jesús, que no hay que darle perlas a los cerdos, ¿no? Sí. Creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo. Relativamente es así. Digo que esta información no todo el mundo la va a escuchar, tampoco el que la va a escuchar y no cree en eso, pues va a decir que uno está loco. Si quieres en Go... también, perdón, cortito, sí. Y eso tiene que ver también con algo que nos va a tocar y nos toca a todos, los que escuchen esta entrevista y vean, que particularmente con nuestros amados, con nuestra familia, con nuestras parejas, con etcétera. O sea, nosotros podemos estar muy convencidos o no convencidos y puede que nos toque un compañero, pareja o lo que sea, o familia, a quienes queramos mucho y no estén en la línea nuestra. Y ese no es un conflicto menor. Eso es parte de la tarea de vida de este ciclo que nos toca. Sí, yo diría que estoy completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo. En ese tema, acompañando la conversación, si crees que GOG es real, ¿tienes algún plan para lo que se avecina? Hay algún par de cosas en las que estoy trabajando, dada la dimensión de lo que es y es que es algo tan mega, por lo menos como yo modestamente lo visualizo, es difícil de mencionar desde el punto de vista humano algo tan ultra mega, pero hay algún par de cosas que estoy trabajando en ver cómo lo hago. Estoy en el cómo lo hago. Diríamos que de cierta forma te estás preparando para GOG, digámoslo de... Definitivamente sí, pero tengo varias aristas en esta preparación y en eso estoy. ¿A cuál le doy más importancia? ¿Cómo lo hago? O si las veo simultáneo. Creo también que la vida tiene una sincronía increíble. Creo que la vida de uno nada llega por nada. El libro de GOG, yo no soy una asidua de Benítez, por lo tanto hay gente que estaba siempre muy alerta el próximo libro que sacara y se sabe todos los libros de memoria. No era mi caso. Y así como me llegó este GOG, en la vida mía me ha llegado miles de cosas así. No por nada conocí el grupo de ustedes, me refiero al canal que tienes, me llegó también de pronto y coincidía con el tema, y así en la vida. Creo que la vida se va abriendo en la medida que el alumno está dispuesto a que el maestro le enseñe. Es un poco mística mi alocución, pero yo sé que se entiende. Sí, es correcto. Bueno, entrando un poco más en materia por el tema de la entrevista, ¿cómo te conociste con Anfro? Mira, han pasado como casi 30 años. Él era un investigador de ovnis y participaba en un programa radial aquí en Chile. Yo soy de Chile. Un programa radial nocturno donde se trataban estos casos. Estamos hablando desde ovni a toda cosa paranormal, a medicinas alternativas. Imagínate, esto hace 30 años era todo un boom, o sea, no era algo como tan común, pero curiosamente empezó a tener este programa muchos adeptos. Ese programa, para aquellos chilenos que escuchen esta entrevista, se llamaba Saludando la Noche. Su anfitrión era un periodista, un señor que se llamaba Patricio Varela. Y en ese programa, como te comento, se trataban temas de ovnis y otros. Y yo, por un asunto personal, logré ubicar a Anfrus y él me respondió y nos juntamos en una reunión y ahí partió todo. Diría yo que exactamente ustedes se conocieron aproximadamente por el año 90, ¿correcto?
Mira, yo creo que para ser responsable con tu pregunta, no recuerdo el año exacto, pero considerando los libros que él me autografió y pensando en el tiempo que me invitó a ayudarle con los casos y eso, yo diría que fue como entre los años 92 y 93. Wow, espectacular. ¿Qué labor desempeñaba Anfrons cuando se conocieron, aparte de lo del programa del cual comentas? La verdad es que yo no conocía nada de Anfrons, excepto conocía que él salía los días lunes, pues los días lunes era el programa de temas de ovnis. Yo formalmente nunca supe que se desempeñaba, desconozco. Sin embargo, sí recuerdo que la primera vez que nosotros nos reunimos fue en una empresa de producto y servicio de área de psicomensores, controles de velocidad, evaluación de ocupacional de ingeniería. Yo no sé si él trabajaba ahí o no, pero en esa empresa él me citó, de hecho me acuerdo del nombre de la compañía, me acuerdo de la calle, y además, curiosamente, eso hoy día está relativamente cerca de donde yo vivo, ese lugar donde yo me reuní con él. ¿Investigaron ustedes dos algún caso ovni con Anfrons después de haberse conocido? Varios, la verdad. Después de que yo le conté lo que tenía que contarle, él le pareció muy interesante, no sé, mi perfil, quizás por lo que yo estudiaba en ese minuto en la universidad y eso. Y él me pidió ayudarle con documentos que le llegaban en inglés. Entonces, cada cierto tiempo, y que era muy frecuente, yo te diría que quizás bastante periódico, revisamos varios casos y recuerdo con enorme respeto que él siempre me pedía mi opinión, escuché audios, vi muchas cosas y lo que vi me confirmó por lejos lo que a esa edad yo conocía ya. Pero yo, así como llevo lo de Gogo hoy día adentro, en ese minuto yo también caminaba por la calle llevando esa verdad que nadie más conocía. Fue un buen tiempo, conocí un excelente investigador y con modestia podría decir que también algo de su vida personal, porque de hecho nuestras reuniones eran en donde él vivía. ¿Durante cuánto tiempo tuviste contacto con Anfrons? Yo creo que soy también irresponsable en decir el tiempo exacto porque ha pasado tanto tiempo, pero considerando la cantidad de años que han transcurrido, yo diría que al menos estuvimos en contacto como 2 años. Quizás más. ¿Y Anfrons trabajaba en algún periódico en Chile? Que yo supiera, no en ese minuto, porque en el minuto que yo lo conocí, yo tiendo a pensar que trabajaba como en esta empresa, después lo que creo que él trabajaba en cosas de diseño y eso, y además por el tiempo que nos abocábamos en los casos, yo estaba en la universidad, entonces tenía horarios bastante positivos, donde tenía muchas ventanas, en la mañana, en la tarde particularmente, entonces había muchas tardes que nos juntábamos a trabajar en los casos. Y, y habían varias cosas que para mí en ese minuto, y bueno, al día de hoy también, que probablemente mucha gente no lo sepa, eran muy guau. Yo quedaba como muy guau, porque además no eran escritos por él, eran cosas que se mandaban de afuera, nos mandaban fotos. Eh, yo no sé si alguien de la audiencia aquí sea familiar de Anfrus, pero recuerdo una vez que yo le pregunté, y esto es como una cosa súper, nunca jamás la he contado, de hecho esta es la primera entrevista que yo doy a este respecto, porque además una de las cosas que más me impactó de Goethe es por qué aparece Anfrus en este libro. Bueno, ya íbamos a conversar de eso. Eh, yo nunca pensé que Anfrus iba a aparecer en este libro, pero de las cosas que yo me acuerdo que dentro de las días que pasaban y investigábamos casos con Anfrus y eso, una vez le dije, Jorge, ¿hay algo que tú me puedas mostrar, algo personal que te haya pasado a ti dentro de esta investigación? Porque siempre hablábamos de distintos casos, los analizábamos, me decía Claudia, tienes una agudeza de sentir cosas que no saben en los otros, pero tú sí las sabes. Entonces me ponía un tipo X, un audio y me decía, ¿es verdad o es mentira? A ese nivel. Y después él tenía la respuesta. Entonces yo le dije un día, y me dijo, yo no sé, bueno, sí sé cómo sabes lo que sabes, pero ahí tenía él todas sus teorías sobre mí y todo. Entonces yo le dije, a ver, ahora vamos a hacer el efecto contrario. Yo te voy a preguntar algo. Entonces yo le dije, hay algo que tú eres un investigador de ovnis, has ido a los lugares, has estado con la gente y todo.
¿hay algo que a ti en lo personal te haya pasado con un ovni? Y ahí él se levantó. Yo te digo, han pasado muchísimos años de esto. Armstrong ya se murió. Y yo cada vez que lo recuerdo, habiendo yo tenido ciertas experiencias que no son muy normales para el común de la gente, se me paran los pelos cada vez que lo cuento. Entonces él se para del lugar del living donde estábamos, y en ese tiempo estaba la radio cassette, que sé yo, tenía una tremenda radio cassette, y saca un cassette de una X parte y lo pone. Y yo todavía tengo en mi mente, te juro, de solo acordarme de eso, me acuerdo del sonido que me perforó los oídos por dentro. No era un sonido fuerte ni nada, era un sonido metálico que giraba, pero no te puedo, es que no sé cómo explicarte, porque el sonido tenía una frecuencia que algo le hacía a tu cuerpo. Entonces yo lo quedé mirando y los ojos se me cayeron así como al piso. Y dije, ¿y esto qué es? Entonces él me dice, él vivía en pleno centro de Santiago, en un lugar bastante concurrido, que va mucha gente. Entonces me dice, y el sonido giraba atrás. Y ese sonido te entraba por los oídos, pero era un sonido metálico muy extraño. No podría, si alguien me hiciera girar algo metálico, no sería ese sonido. Es algo que tú te das cuenta que no es de aquí. Y te juro que te recorría un frío en la espalda. Entonces yo le dije, ¿qué es esto? Entonces me dice, hace un X tiempo, un día en la noche, me desperté. Y le digo yo, bueno, y caminé por el pasillo de acá, me dice, y veo que afuera de mi ventana, él vivía como en un sexto X piso, y fuimos a la ventana a mirar, había un tremendo plato acá afuera, y yo puse esto para grabar. Y yo no tenía grabadora y no tenía nada, me dijo, lo único que tenía era esto para grabar, y grabé el sonido. Entonces yo le decía, ¿tú me puedes explicar? Bueno, y ahí después empecé a investigar otros casos y todo, pero en ese minuto yo le decía, ¿tú me puedes explicar? Estamos en el centro de Santiago, había un plato gigante que era la mitad de Santiago, arriba de tu edificio. ¿Cómo nadie lo veía? Y ahí empezamos a investigar otros casos y todo, y ahí, bueno, saltamos en ese minuto hologramas y miles de cosas. Pensemos que hay ciertos vestigios que indican que cuando la Tierra se inició, habían otras civilizaciones que ya llevan 10.000 años antes que la Tierra se iniciara. Entonces, tienen tecnologías que para nosotros es casi impensado. De hecho, hay mucha de esa tecnología que sí manejan los militares americanos y otros militares. De hecho, concuerdo con lo que dices, porque yo soy de las personas que maneja, no la teoría, yo creo que ya es más que teoría, yo diría que esto ya es oficial. De hecho, JJ Benítez sacó un libro que se llama Otras Humanidades, y cientos de otras personas han hablado sobre esto, que han existido civilizaciones mucho más avanzadas en la cual nosotros hoy estamos hoy en día. ¿Sí? No separándonos de lo que estás diciendo sobre Armstrong, cuando te dejaste de ver con él o trabajar durante algún tiempo, ¿supiste de la muerte de él o alguna cosa? No supe de la muerte de él. La verdad que yo terminé mi carrera, él siempre andaba haciendo investigaciones en otros países, tenía una agenda que en el primer periodo parece que estaba como más tranquilo, no sé si tranquilo es la palabra, pero estaba como muy abocado a los casos que quería que viéramos juntos, que yo le diera mi parecer, cosas que llegaban de afuera que fueron bastante impresionantes para mí. Hablamos, después me invitó al lanzamiento de su libro. Curiosamente ese libro se me perdió, me lo robaron no sé qué, después agarré otro libro y ahí, qué sé yo, nuevamente me lo autografió, y yo después me puse a trabajar, él se puso a viajar, y ahí se fue como diluyendo, y él siguió viajando y haciendo cosas y todo. Y ahí recuerdo que la última vez nos juntamos con él porque él parece que quería hacer un simposio en Chile, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí yo tenía como full clases, porque yo estaba haciendo clases en un instituto y todo. Entonces ya mis tiempos no me daban, pero siempre nos contactábamos, qué sé yo, y de repente si tenía algo que le parecía que quería mi opinión. Y después ya se puso a viajar y nos perdimos en el tiempo. Y hace un par de años, buscando otro tema, no recuerdo qué, en la web, veo que él había muerto. Y yo quedé muy plop.
Wow. Sí, sí. Hay que confesarle a las personas, hay que comentar a las personas que están viendo esta entrevista de que relativamente Amfruns, en el libro de Gog se nos habla de que él no falleció por causas naturales, ¿sí? Entonces, no sé si estos temas se puedan tocar un poco aquí en Yo la esta verdad es que entrevista. al día de hoy, si tú me preguntas con todo lo que yo sé, yo hoy día creo todo. Creo todo, creo cosas por cosas que trabajé con él, creo cosas, creo que también el destino es destino. Imagínate, yo hubiera seguido trabajando con él, me liquean con él, capaz que yo no te esté dando esta entrevista hoy día. También yo no tengo idea, o sea, yo creo que además hoy día con la tecnología que existe y con lo poco que nosotros sabemos que si eso sí existe, todos los computadores son rastreables, todas las IP son rastreables, todo es posible y no tienen que saber nada de ti. O sea, no basta que tengas un celular e incluso ni eso, porque te pueden rastrear, pueden triangular la información con los que están cerca de ti, puede que tú no uses celular, pero los que están cerca de ti, tu mamá, tu papá, tu pariente, tu amigo, tu trabajo, no sé. Entonces, todo se puede hacer ahora. Curiosamente también Gog habla de varios personajes que son eliminados por paros cardíacos. Y yo en este minuto voy a hacer algo bien, un poco intenso, pero también lo voy a trasladar a muchos investigadores que con esta pandemia actual también han muerto de paros cardíacos. Entonces, Sí. la cosa del paro cardíaco y de la sustancia que le da ahí, como dice Benítez, es mejor pensar que es ficción, pero eso es perfectamente posible. Ahora, yo no sé qué pasó con Anfrus, no tuve mayor... A quien conocí fue a su madre, que siempre estaba ahí con él, eh, pero no sé más de su historia, sus hijos y no sé qué, como detalles y pormenores de su periodo final. Ahora, él murió relativamente joven, él murió a los 67 años de edad. Y también a mí me parece quizás como anecdótico contarles, John, que esta entrevista debió haber sido hecha hace mucho tiempo atrás. Por intensidad de mi trabajo no pude hacerla, pero curiosamente un día X que ya la íbamos a hacer o que no sé qué cosa recordamos, yo les digo, hoy no lo puedo creer, hoy día se cumple un X y era exactamente, sin saberlo yo, porque hasta la altura del partido ya nada es coincidencia, se cumplía exactamente 10 años de la muerte de Anfrus. ¿Hoy? Eh, no, el día viernes 1 de julio, ¿te acuerdas que hablamos? Sí, recuerdo que Bien, y hablamos y entonces yo dije, no se pudo. estábamos hablando del tema para ponernos de acuerdo ya para hacer la entrevista y no sé qué, que no sé, estábamos hablando de algo y yo digo, no puedo creerlo. Hoy día falleció Jorge Ambrose y justamente el 1 de julio del año 2011 falleció Jorge Ambrose y justamente por coincidencia, que ya no son, estábamos hablando, y le digo, no te puedo creer, hoy día no puedo creer que sea el día que hace 10 años murió Jorge Ambrose. Es como Sí, raro, como curioso. la verdad yo digo que coincidencias no hay, todo está dado para que todo se dé, porque, o bueno, digámoslo que sí hay coincidencias, pero es que no entiendo cómo es posible que yo en determinado momento tuviera que haber dado con el libro de Gog, exactamente con ese libro. No entiendo cómo en el momento dado usted da conmigo, yo doy con usted sobre el canal y otras personas están dando con este canal y están dando con esta información. Entonces hay que ver que detrás de esto yo creo que hay otras cosas. Hay planes universales que nosotros formamos parte, pero no sabemos, por el momento no lo recordamos, y entonces yo quería que nos hace. ¿Cuál fue su reacción al conocer de Anfrus en Gog? Yo quedé perpleja. Así como o sea, mi primera impresión, el primer impacto fue el contenido del libro. Yo no sé si fue a la par entre el contenido del libro y lo perpleja que quedé, porque yo decía, o sea, Anfrus no es un apellido, mi apellido es muy común en Chile y me imagino que en el mundo, el tuyo no tanto, pero en general, Anfrus tampoco es un apellido tan común. Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo no sé si mi perplejidad iba de la mano del impacto del libro y por otro lado del impacto de una persona que yo conocí. Después recuerdo que leí una y otra vez donde lo nombraban y en ese momento
curiosamente, yo no recordé que en la contraportada de uno de los libros que él me dedicó, que Anfrunz me dedicó, aparece con JJ Benítez. En ese minuto que yo leí el libro, porque yo estaba tan perpleja entre el contenido del libro y entre que él aparecía ahí, entonces yo la verdad es que no discurrí en ese minuto, pero ahora que lo pienso, revisando libros y todo de él, en la contrapartida de uno de los libros que se llama OVNIs extraterrestres y otros en Chile, aparece en la contraparte del libro, en la parte de atrás, aparece con JJ Benítez. Ahora, por otra parte, yo tiendo a pensar que JJ Benítez no escribe nada porque sí. Es más, yo soy de la idea que dice más entre líneas que lo que el lector ve a simple vista. Hoy sigo preguntándome por qué lo que incluyó en este libro, por qué lo incluyó a Anfrunz en este libro y como uno de los protagonistas. Y me encantaría saber, directo de JJ Benítez, por qué puso a Anfrunz y a Chile. Habla de Paraná, habla de montones de lugares de Chile, habla hasta del Pisco Sour, cosas tremendamente chilenas como escenario de este libro. Mucho de lo que menciona, como les digo, es absolutamente chileno, lugares, ambientes, nombres de cosas. Exacto. Ahora podría haber puesto, no sé, el señor Pérez, ¿no? Y no Anfrunz. Sí, es válido eso porque el pisco, que es un cóctel de Chile, que se habla... Para nuestros amigos peruanos que escuchan esto. El pisco es un cóctel de Chile y Perú, el cual lleva clara de huevo. Resulta que a través de este cóctel se puede sembrar algo que se llama la Chlamydia pneumoniae, que es una droga con que, pues, digámoslo técnicamente así, hacen fallecer a las personas de un paro cardíaco y eso no deja rastro alguno. Sí, durante las próximas 72 horas, cuando usted bebe este contenido, porque son unas ampolletas que las disuelven en este cóctel, la persona fallece de un paro cardíaco y resulta que esa es una de las formas más fáciles de eliminar a ciertas personas. Hay que aclarar que Anfrunz murió por manejar la información de cierta información que se habla en el libro de Gogh. Entonces, para aquellos que de pronto tengan la duda de quién falleció Anfrunz, ¿sí? Entonces entraron unos caballeros al apartamento en donde él estaba junto con otro periodista y pues desgraciadamente los lanzan desde, creo que es el piso número 11 y pues ya saben el resto de los acontecimientos. Entonces... No, fíjate, yo no sabía eso porque la prensa en Chile publica de todo lo que yo he leído, cuando yo me impacté que sabiendo que le había muerto, la prensa en Chile, que tú sabes que todo está editado en el mundo y uno lo que ve es lo que quieres que veas y lo que quieres que crea. Cuando uno tiene un pensamiento crítico y va más allá, va descubriendo la verdad en todo orden de cosas. Pero la prensa en Chile ha publicado, después de una larga y dolorosa enfermedad, falleció a los 67 años Jorge Anfrunz. Eso es lo que aparece publicado en Chile. Yo desconocía eso que tú estás contando. Sí, la verdad, Anfrunz no murió por causas naturales, murió al manejar esta información sobre Gogh. Entonces eso es lo que me hace a mí dudar de si Gogh, algunas personas dicen que es mera ficción. Yo no considero que es mera ficción. Si hay gente que falleció por manejar esta información, como también lo hicieron con Kurt Weikel, este astrónomo alemán, que también es real, que yo de hecho presenté en el primer video en el canal, también es real que a este señor lo asesinaron, le dañaron los frenos del carro y pues yo mostré algunas dos fotografías. Faltaría por corroborar si son exactamente las fotografías, pero él murió en un accidente de tránsito en Alemania, en la autobahn de Alemania, en esta carretera, esta autopista donde pues no tienes límites de velocidad. Es algo muy curioso porque estas personas manejaban esta información sobre Gogh y en determinado momento pues empiezan a fallecer, ¿sí? Hasta el mismo coronel de la USAF en Estados Unidos, que estaba asignado al observatorio del Cerro Tololo en Chile, que pertenecía también a lo que era la embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile. Entonces es algo complicado, hay temas que son mucho más delicados de los cuales no se puede hablar aquí en esta entrevista porque pues
creería yo que de pronto YouTube banea el video y pues esa no es la intención, no es la intención es de que las O personas sea, conozcan ellos toda esta tienen, información. sí, ellos decodifican los algoritmos. Ahora, acordándome de lo que tú estás hablando, yo conocí el caso de John Mack, y probablemente mucha gente lo conozca. Él fue un médico, yo lo conocí cuando yo estuve en Canadá, conocí un libro de él, fue un psiquiatra estadounidense y escritor, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, fue premio Pulitzer. Él era un destacado investigador y escritor sobre experiencias de abducción. Y la última referencia que yo tengo, o sea, yo también quedé plop cuando supe que ya había muerto, murió a los 74 años en Londres. Él nació en Nueva York y las referencias que yo tengo por lo menos, o sea, él de partida era un médico psiquiatra tradicional, no creía en este tipo de cosas, pero cuando a su consulta empezó a llegar distintos tipos de cosas que le relataban cosas, y después fue viendo que se cruzaba en otros países, empezó a investigar, etcétera, etcétera, hizo un libro muy bueno. Yo lo tengo porque me lo traje a Canadá, no sé, hay muchas de estas joyas que hoy día ya ni existen, porque además a quien mueve los hilos del mundo no le interesa que estén, entonces los retiran, los sacan, eliminan la información, etcétera. Entonces, aquellos que tenemos la fuente de primera mano en libros de papel, hoy día es casi una joya, porque eso no existe. Bueno, de las cosas que yo leí de Mac, que además él casi lo iban a sacar de Harvard porque él estaba diciendo algo que era verdad, que después del tiempo que investigó, le iban a quitar el título de profesor de Harvard y todo. Y bueno, según lo que yo tengo entendido, y si la audiencia sabe otra cosa, pero hasta donde yo sé, Mac iba a dar una entrevista, una charla de temas de abducción y otros, y camino a la charla, él tuvo un accidente de tráfico, donde ya incluso iba a decir algo, cosas importantes, y cada vez estos señores van anunciando cosas más guau y todo. Entonces también yo diría que era muy... dice causa de la muerte, porque si tú buscas en Wikipedia, atropellamiento. Y eso sale en Wikipedia, no lo estoy diciendo yo. O sea, entonces, estas cosas como tan raras, o sea, está claro que a quienes les incomodan ciertas cosas de gente que sí sabe, los elimina. Sí, Eso. así es. Entonces hay que tener más bien cuidado con los temas que uno puede tocar porque hay gente que no le puede gustar esto y pues es mejor uno curarse en salud, ¿no? Tener ciertos escrúpulos o criterios, digámoslo así, a la hora de uno estar hablando sobre estos temas, porque pues la verdad ya hemos tenido problemas antes, no sé si son por alguna intervención, hemos tenido también problemas en reuniones anteriores. Claudia, vamos a completar la hora. Estoy muy agradecido con usted por prestarse para esta entrevista. Infinitamente agradecido con usted, con el Padre Creador. Darle las gracias por dedicarnos este tiempo y por darle a conocer esta información a otras personas que de pronto creen que esta información de la que se habla en el libro Gog de pronto sea ficción. Hasta por el momento de lo que hemos investigado es 100% real la información. Entonces, no más que decirte que muchas gracias y si quieres terminar con algunas palabras para las personas que te están viendo. Sí, bueno, una para ti, una sugerencia, esta entrevista, grábala, mézclala, sácala en YouTube, ponela en todos los tipos de plataformas, porque si alguna vez que le tenés un recuerdo y YouTube te lo baja, por lo menos que tengas un referente de otra manera. Ya sabemos que aquí tenemos que hacerlo de distintas formas. Y lo otro, yo creo que parte, y voy a hablar desde mi vereda, desde la experiencia que me dan tener un par de años mucho más que tú, John. Que no es un referente porque hay gente que tiene mucho menos edad y puede pensar como yo, no puede pensar como yo, pero sí sirve, yo creo que una plataforma importante para este GOG, ya sea que venga o no venga, para aquellos que creen y no creen, cualquiera de las dos formas de pensamiento que tengan, siempre es bueno, y yo lo insisto en los grupos que pudiera participar, en
reforzar mucho la espiritualidad, y lo digo espiritualidad porque cada uno puede tener la religión que quiera, si quiere creer, si quiere no creer. Hay algunos que no creen en ninguna religión, pero tienen una visión del Padre Azul o de Dios o de arriba, que es un poco mi visión hoy día. Refuercen lo que más puedan ese ser interno. Recuerden siempre que algo que yo descubrí que es muy importante y que lo he visto real: en el mundo inmaterial se plasman las cosas en el mundo material. Entonces, aquello que deseen desde el corazón, su seguridad, su paz, trabajen por su paz interna. Cuando uno tiene paz interna, yo sé que es tremendamente difícil lo que estoy diciendo para aquellos que entiendan y sepan lo que viene, pero cuando uno logra llegar a la paz interna, que no es permanente en mí, o sea, yo trabajo para que esto se produzca día a día, pero cuando uno logra estar en este estado de meditación, oración, paz interna, y uno trabaja conscientemente 24/7, cada segundo del día, lo que afuera pase no importa. Ahora, paralelo con eso, creo que es interesante prepararse de la mejor manera humana posible, que yo lo encuentro muy difícil porque esto pasó hace muchos millones de años, cuando nosotros no caminábamos sobre la tierra. Entonces, ver algo de esta magnitud ahora para nosotros, tenemos mucha información, tenemos tecnología, pero hoy día estamos dirigidos por aquellos que ellos tienen un propósito y ya tienen toda su forma de cómo se están preparando. Entonces, es muy difícil para nosotros dimensionar cómo prepararnos. O sea, podemos decirle: apuntemos esto, lo otro, hagamos esto, lo otro. Desconozco si eso va a servir o ayudar en el minuto. Creo que podemos hacer lo humanamente posible e imposible. Sí, también creo que somos gregarios, que no podemos, de hecho Dios le dio al hombre su compañera. Somos gregarios, nacimos de a dos, estamos siempre de a dos. Chile es un país tremendamente sísmico. En el terremoto del 2010 sí le puedo decir que fue algo, aquellos chilenos que me están escuchando van a entender, fue algo muy complejo. Los chilenos en general estamos bastante más preparados que el resto del mundo, porque cuando aquí tiembla 7, el mundo sale disparado y nosotros ya, oye, sigue tranquilo, la vida camina, ¿de qué? No pasa nada. Pero ese terremoto fue muy fuerte, y yo les puedo decir que cuando eso pasa y hay desastres naturales de esa envergadura, la gente de por sí, tú sales a la calle y aunque no conozca al otro, usted está bien, se siente bien, necesita algo. Los seres humanos tendemos a que lo mejor de nosotros en esencia salga cuando hay algo desastroso, pero también sale lo peor. Así como nuestro país se ha visto en revuelta, otros países de Latinoamérica y el mundo entero también. O sea, así como hay gente que se preocupa: usted está bien, le puedo ayudar, necesita agua, algo, hay otros que te saquean la casa y te revientan todo. Entonces, todas esas variables hay que barajar, pero si es posible, desde ahora busquen gente que tenga la misma línea de ustedes. Es algo súper complejo porque estamos en un tiempo de pandemia donde las emociones y donde el estado anímico no es el mejor. Por lo tanto, puede que hoy día piensen una cosa y mañana otra. Puede que tu familia diga algo y mañana diga otra cosa. El periodo que nos toca en la humanidad es uno de los periodos más difíciles, si no el más difícil. Para aquellos que creemos en esto, y no quiero que nadie, si no cree, respeto todo, pero les cuento que para mí este es el final de todos, siempre la gente decía el final de los tiempos. Este es el MBA final de todos los humanos. Entonces, en este MBA final hay tantas variables. Junto a agua, me voy a un búnker, hago esto, hago lo otro, ¿qué hago? Yo, con la experiencia que tengo hasta hoy, creo que barajar esas variables humanas en grupos de extrema confianza, de gente que sea tan valórica y tan lineal como los valores propios que cada uno tenga, trabajar en grupos, porque lo que se viene, no sé si salga, o sea, solo definitivamente es imposible. Y por sobre todas las cosas, trabajar mucho la espiritualidad. Cuando uno tiene tranquilidad interna, que yo sé que es una contradicción tamaña la que estoy diciendo, pero también los seres humanos tenemos esa chispa divina, somos parte de eso, por lo tanto sí es posible. Entonces, cuando uno es parte de eso y logra esa
pedacito de paz y logra tocar eso en estado de meditación, de oración, de lo que quieran, uno se da cuenta que no importa lo que pase afuera, porque uno siempre va a ser y será, ya sea con este estuche físico o sin este estuche, va a volver a esa esencia. Eso, mis amigos. Sí, la verdad considero que es muy acertado lo que usted dice. Lo que viene va a sacar lo peor y lo mejor de todos nosotros, así que yo creo que si sucede esto sería bueno irse preparando así sea mental y espiritualmente. Claudia, te doy muchas gracias por el tiempo y espero que nos sigamos contactando. Muchas gracias por todo. Gracias a todos, paz y bien para todos. Gracias, hasta pronto, que tenga buen día. Gracias.